Cosecha. Introducción. El apóstol Juan describe en Apocalipsis 14 4 momentos. El primer momento son los 144.000 sobre el monte Sión. El segundo momento son las proclamaciones de los 3 ángeles. El tercer momento es la cosecha de la mies madura. El cuarto momento es la vendimia de las uvas. Para entender el capítulo 14 es importante que veamos Levítico 23. El capítulo 23 de Levítico es un resumen de las fiestas solemnes establecidas por Dios. Primeramente comienza hablando del Shabbat, guardar el día del reposo. Veremos esto después, cuando hablemos del milenio de nuestro Señor Jesucristo. Y también están las 7 fiestas anuales, Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostes, trompetas, o expiación, y tabernáculos. Todas las fiestas señalan al Cordero de Dios, se cumplieron y se cumplirán en Jesús. En Israel del Antiguo Testamento existen 4 tipos de cosechas principales: cebada, trigo, aceitunas y uvas. En Apocalipsis 6 versículo 6, en la abertura del tercer sello vemos los 4 grupos: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Sobre el versículo hablaremos cuando veamos los sellos, pero vemos también claramente los 4 grupos. Y dentro de una misma cosecha, como la del trigo por ejemplo, existen 3 fases. La fase de la cosecha de la primicia. ¿Qué son los primeros frutos? ¿Qué son las primeras espigas que maduran? El dueño del campo llevaba al sacerdote para marcar la parte que ya había madurado, y se procedía a la cosecha de las primicias que eran entregados al templo. Levítico 23 versículos 10 y 11 habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Después es la segunda fase de la cosecha, que es la grande cosecha, la cual era para el provecho del dueño del campo, de su familia y de sus siervos. Ellos no podrían comer pan, ni siquiera moler el grano para la harina, sin antes entregar las primicias. Levítico 23 versículo 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y la tercera fase de la cosecha es la cosecha de los 4 cantos. Las espigas que estaban en las orillas del campo no podrían ser cosechadas por el dueño del campo, ni podían recoger lo que caía. Tenía que ser dejado para los pobres y extranjeros del pueblo. Levítico 23 versículo 22. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Podemos ver esto en la historia de Ruth. Ella va al campo de Booz a recoger espigas de las que eran dejadas para los pobres. Ella halló gracia delante los ojos de Booz y él la invitó para que se alimentara junto con sus trabajadores. Ruth capítulo 2. En el capítulo 14 vemos los 3 grupos, los 144.000 que son las primicias, la mies, y las uvas. Los 144.000 son el hijo varón del Apocalipsis 12. Ellos fueron redimidos entre los de la tierra, fueron tomados como primicias y están delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y delante de los 24 ancianos. Las primicias eran de cebada, los panes sin levadura también eran de cebada, porque la cosecha de la cebada es la primera del año. Juan 6 versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más. ¿Qué es esto para tantos? Los panes del milagro de la multiplicación eran de cebada, y esto aconteció cerca de la Pascua. Juan 6 versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Después de 50 días viene la cosecha del trigo, de ahí que viene la palabra Pentecostés. Levítico 23 versículos 15 a 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. El nuevo grano es el trigo. Los 144.000 están delante del trono y cantan un nuevo cántico que solo ellos conocen y nadie, sino solamente ellos, pueden aprender. Ellos son las primicias para Dios, son tomados antes. Después vemos 3 ángeles haciendo sus proclamaciones antes de los 2 otros momentos. La primera proclamación es que el ángel predica el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio eterno es otra nueva noticia y consiste en temer a Dios y darle gloria porque la hora del juicio ha llegado. El segundo ángel proclama la caída de la Babilonia. Aquel pueblo que se apoya en el sistema de la bestia ha caído.
Esto lo vemos en Apocalipsis 18 y Apocalipsis 19, versículo 1 a 5. El tercer ángel proclama una advertencia que todo el que se coloque la marca del nombre de la bestia y la adore, beberá de la ira de Dios, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y el Cordero. Esta advertencia es porque es, a partir de aquí, la grande tribulación. El hombre de pecado hará guerra contra los santos. Juan oye una voz del cielo que da ánimo para los que irán a pasar este periodo. Y todavía Juan escribe que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Después de esas proclamaciones viene la cosecha de la mies madura, y serán los que vencieron a la bestia y su marca. Este grupo canta el cántico de Moisés, Apocalipsis 15 versículos 2 a 4. Ellos son el nuevo grano, el trigo, y pasaron por la tribulación. Y luego comienza la ira de Dios, que es el juicio de las 7 copas, que también es la vendimia de las uvas. Apocalipsis 14 versículos 1, 9 y 20. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Existen en el Apocalipsis capítulos cronológicos y existen capítulos explicativos. Los capítulos cronológicos nos relatan las secuencias de los eventos. Ya los capítulos explicativos son una pausa en la secuencia cronológica y puede que en un solo capítulo esté contenido todo el tiempo del total de los eventos del fin. El capítulo 12 es explicativo y también lo es el 14. Por ejemplo, el capítulo 7 es explicativo, no es una secuencia del capítulo 6. Cuando está en la abertura del sexto sello, los cielos están siendo avalados. Es una visión muy fuerte para el apóstol Juan, y Dios le permite que él oiga el número de las tribus de Israel. También que vea la grande multitud de vestiduras blancas. Los capítulos explicativos del Apocalipsis son 7, 10, 11, la primera parte, 12, 13, 14, 17 y 18. Veremos más detallado en los videos que hablaremos de cada una de las cosechas. Si todavía no hiciste la oración de entrega, ora junto conmigo. Señor Jesús, confieso que tú eres mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Enséñame a caminar conforme tu palabra. Amén. No te olvides inscribirte al canal.